corrección política, y estamos promoviendo el debate que es tan importante en nuestro país, tanto ahora que estamos en una circunstancia particular como de manera general. Entonces, en primer término quiero dirigirme a ustedes y agradecerles por la invitación y por la oportunidad de más bien tener un poquito más de voz para contar sobre estos temas. Luego, ya comenzar a referirme un poco al tema en particular. Les confieso que al primer término, cuando recibí la invitación, me generaba dudas sobre qué podía abarcar una exposición que se refiera a la función constitucional de los partidos políticos, si nos debíamos limitar sobre la Constitución. Deseché rápidamente esa premisa, y más bien, ¿qué debía tomar en cuenta un análisis de lo que un partido debe hacer dentro del marco constitucional? Y creo que y en esa línea quería un poco dividir la exposición, que en primer término podemos analizar cuál es su función, pero también podemos analizar cuál debería o cuál debe ser su función desde dentro de un marco constitucional. Específicamente, claro, en el caso peruano, pero también en algún momento aludiremos a debates que son un poco más globales. Y además, me parece interesante que analicemos este tema también pensando en tres momentos que más o menos, además, en nuestra historia política reciente, además, se han diferenciado, ¿no? Uno tiene que ver con el funcionamiento ordinario de los partidos, qué hacen en su día a día, cuál debe ser su rol, digamos, en cualquier momento de la vida, por decirlo de alguna manera. Y luego también lo que realizan o lo que deben hacer en el ámbito electoral, en el momento de elecciones. Porque sin duda los partidos políticos se vuelven más visibles en esta coyuntura de un proceso electoral. Muchas veces, esto no solo en el Perú, sino en muchas latitudes, en muchos países, los partidos no tienen esta presencia tan fuerte, sobre todo como veremos al final, porque a veces hay una inexistente relación, o por lo menos no una relación tan clara entre el grupo parlamentario, es decir, el partido en el Congreso, y el partido político y su organización. En esa línea vamos a analizar también un poquito eso, y luego, y esto sí mucho más rápido, pero sí creo que vale la pena analizarlo, ¿cuál debe ser la función de un partido político en tiempo de crisis? Y aquí, sobre todo, dos crisis, ¿no? La crisis política, por un lado, enfrentamientos, como los que podemos, creo, todos recordar del año pasado, que ahora parece casi la prehistoria, pero que en realidad fue un momento muy fuerte de la historia reciente nuestra. Y por otro lado, ahora, en la coyuntura que nos encontramos, de una crisis sanitaria. ¿Cuál debería ser el rol que un partido político debe asumir en este espacio, tanto en el Congreso como eventualmente frente a sus electores? Esto más o menos enmarca la exposición que yo quiero presentarles. Entonces, un primer debate que creo que es importante y que también tiene que ver con el rol constitucional de los partidos es cuáles organizaciones deben ser un partido, porque todos sabemos que hay muchas agrupaciones de ciudadanos, pero la pregunta es, ¿cuáles de estas deben ser un partido político? Por supuesto, además de que quieran tener esta finalidad política, desde la regulación hay opciones de regulación, ¿no? Yo he identificado de manera muy gruesa dos, ¿no? Es posible poner muchos requisitos, ser muy exigente para el ingreso al sistema de partidos, pero por otro lado también se puede generar un ingreso más bien abierto, con pocos requisitos, pero con controles posteriores, ¿no? Y esto es importante por varias razones, porque digamos, a veces este debate de qué exigimos para que un partido sea partido, pasan como si fueran solo una discusión sobre gestión, pero vamos a ver que tiene un impacto mucho mayor que ese. Además, otra cuestión tiene que ver con el tipo de requisitos que pidamos, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, no es lo mismo que pidamos un requisito pensado en firmas, por ejemplo, o que pidamos, como vamos a analizar después, un requisito vinculado con su coherencia con el sistema democrático. Entonces, lo que una regulación establezca respecto a cuál organización puede o debe ser un partido, también tiene una impronta, y tiene una impronta yo identificada tomando en cuenta un poco estos criterios para analizar los sistemas electorales, pero que también creo que pueden aplicar al sistema de partidos en este caso, que tiene que ver con la representación, la concentración y la participación, ¿no? En relación digamos, un sistema político, un país, una regulación de partidos políticos, puede optar por ser muy representativa, y entonces permitir que la mayor parte de ciudadanos u organizaciones puedan formar un partido político. Bajo esa lógica, entonces,
Esto podría eventualmente oponerse a la segunda cuestión, que tiene que ver con la concentración o fragmentación de un sistema partidario, que básicamente está relacionado con el hecho de que haya muchos partidos o haya menos partidos políticos. Y finalmente también cada regulación puede incidir más o menos en la participación ciudadana. Aquí no me refiero a participación ciudadana en el sentido de una participación ciudadana de un referéndum o democracia directa, sino en el rol que ejerce el ciudadano de manera directa, valga la redundancia, al elegir eventualmente a los candidatos en general del sistema político. Pensemos que en algunas latitudes, sin ir muy lejos, México, por ejemplo, como quieren privilegiar en mucha medida la participación ciudadana, no exigen siquiera que sean a través de organizaciones políticas que postule una persona a ser candidato. Es decir, un ciudadano, que llaman allá un candidato independiente, podría eventualmente juntar una determinada. Cantidad de firmas que establece la legislación, o postular. Pero va a haber un sistema muy concentrado, va a haber pocos partidos, pero está dando, o más bien lo que se pique el sistema de partidos políticos. Entonces, es importante que esto, que parece nuevamente algo menor, regular, ¿qué organizaciones, no deberían, ¿cierto? Que acaba de ser una, vamos a analizarla también un poquito en o por lo menos he querido resaltar tres cuestiones: de firmantes, eventualmente incluso de afiliación. Vamos a verla, esto es que tengan comités, que tengan actas, etcétera. Y una cuestión que no sucede en todos los países, pero que cada vez se ha vuelto algo que se está incidiendo más, que tiene que ver Profesora, con... Se mencionó cuando... Dígame. profesora, tenemos unos problemas en cuanto a la conectividad. Está trabando mucho la A ver, exposición. permítanme, Se corta. voy a tratar de ver si puedo compartir el internet de mi celular, a ver si eso ayuda un poquito más. ¿Ahora suena mejor? Sí, ¿Hola? profesora, ahora sí. Sí, ahora ¿Mejor? sí. ¿Desde qué Ahora sí, parte se profesor. estuvo cortando? De repente como que lo Sí, retomé un poquito. Le preguntaba, ¿desde qué hace parte un se estuvo? minuto, tal vez. 30 segundos. Ah, ya, recién entonces. Ok, gracias. Entonces les decía que una de las cuestiones, o tres de las cuestiones que había que analizar en el marco de qué pedir a una organización para ser partido, que tiene una implicancia real en si tenemos un sistema más concentrado, más fragmentado, más representativo, más participativo, son estas tres cuestiones, o estas tres cuestiones como centrales. ¿Qué pedimos para garantizar legitimidad ciudadana? Pedimos adhesiones, pedimos firmas, pedimos afiliación. ¿Cuál es esa exigencia que vamos a generar para acreditar que supuestamente esa organización tiene legitimidad ciudadana? Según lo que decidamos, y sobre todo según cuánto exijamos, podemos hacer un sistema más o menos abierto a la participación y a la representación.
Lo siguiente tiene que ver con el funcionamiento, les decía, ¿no? Si pedimos comités, si pedimos actas de sesiones, si pedimos actas de asambleas, etcétera, ¿no? Y lo tercero, que quiero referirme más expresamente porque hemos tenido un caso muy sonado sobre esto aquí en el Perú, y de hecho está en las lecturas sugeridas que les hicimos llegar, tiene que ver con lo referido a los principios democráticos o al control democrático de las organizaciones para, digamos, exigirles previamente esto, y solo así, solo si lo cumplen, poder inscribirse como partido político. Yo les contaba también cuando me presentaban, yo trabajé en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que fue esta comisión que se formó en diciembre del año pasado para analizar justamente el sistema político y plantear una propuesta de reforma que finalmente el Poder Ejecutivo hizo suya. Se presentó en el año, bueno, ya aparece en la prehistoria, pero fue en el 2018, 2019, perdón, y luego vino pues todo lo posterior con la confianza y esto que seguro conversaremos si es que hay algún tipo de pregunta, pero que en específico, en este punto, trataba de referirse a que teníamos que pasar de un sistema de firmas de adherentes, de comités de funcionamiento, a un sistema de afiliados. ¿Cuál era el problema que se detectó, que luego ahondaremos también un poquito más? En general, las personas, cuando se adherían a un partido, porque ese era el término adherente, firmaban una planilla, un planillón, digamos, ¿no? Y este intercambio de firma generalmente o muchas veces generaba a su vez una entrega de un dinero o de algún tipo de dádiva, o a veces simplemente generaba un contacto de 30 segundos, ¿no? Esto quiere decir que esta persona, al margen de que haya sido, digamos, remunerada o no por su firma, era una persona que no tenía mayor vinculación con el partido. Básicamente lo que hacía era firmar y desaparecer del partido político, así como podía apoyar un partido de derecha, de izquierda, de centro. En verdad, claro, muchas personas son un poco más responsables con esta adhesión, pero otros simplemente lo veían como algo que no les generaba ninguna vinculación y entonces firmaban, ¿no? Y entonces, o derivado de esto, lo que sucedía es que teníamos, lamentablemente, muchos partidos que cumplían con los adherentes, pero no tenían una representación como correlato con la ciudadanía. Bajo esa lógica se pensó que era importante cambiar esta figura por la de afiliados, es decir, alguien que, digamos, exprese su voluntad específica de que quiere pertenecer a un partido político y afiliarse, y en ese sentido lo realiza. Esta reforma o esta modificación finalmente prosperó. Ya veremos luego en qué términos. Pero lo interesante era otra cuestión además. Pensemos que se pedía, antes de la modificación, se pedía aproximadamente 700.000 firmas para que una persona pueda inscribir, o una organización pueda inscribir un partido político. Y claro, estas firmas, nuevamente de adherentes, eran evidentemente difíciles de conseguir, porque con 700.000 firmas no es fácil de conseguir en todos los casos. Hay, digamos, quienes han intentado y no han podido lograr la inscripción de sus organizaciones políticas por este requisito. Y entonces, la pregunta, lo que sucedía era que ya, yo más bien soy una organización que conseguí mis 700.000 firmas, y casi había comprado mi licencia de por vida como partido político, ¿no? Porque claro, la exigencia que se hacía era una exigencia de ingreso. Lo que hacíamos era, o lo que hacía el sistema político, el sistema legal en ese momento que regulaba los partidos políticos, era yo te pedía comités, te pedía adherentes, bueno, más o menos de 700.000, luego 800.000 conforme iba más o menos el padrón, pero luego podías quedarte casi de por vida como partido político, no te exigía nada más. Entonces, otra de las reformas que como correlato pedía o proponía la comisión, que finalmente fue adoptada por el Poder Ejecutivo, porque en realidad esto inicialmente se planteó en el marco de un sistema bicameral, y como ustedes saben, el Ejecutivo decidió no presentar la propuesta de bicameralidad de la Comisión de Reforma Política, pero lo interesante era que incidía de manera específica en la idea de participación. Si una organización política existe porque tiene que participar, o mejor dicho, su principal finalidad es participar en elecciones, como también sabemos, si no participa, debería perder su inscripción. Si no, si participa en una alianza y no consigue un representante en ninguna de las, bueno, en ese caso de las cámaras, pero no consigue un representante de manera general en el Congreso, también debería perder su inscripción. Tendría que haber un correlato entre los partidos verdaderamente representativos y los que
finalmente mantienen su inscripción como organización política. Parte de esta propuesta también ha sido aprobada por el Congreso de la República pasado y está vigente, no íntegramente. Pero entonces nos damos cuenta que los requisitos que yo ponga para el ingreso y además los requisitos que yo ponga para salir del sistema van a ser muy importantes en cómo determine o tenga una impronta nuevamente respecto de fragmentar, generar participación o generar eventualmente concentración o representación en un determinado sistema de partidos. Ahora, otro tema que ya un poco he adelantado, porque de hecho me parece bastante importante, es que esta es la norma que tienen ustedes ahora proyectada, es la ley 30, bueno, es la parte pertinente del artículo 5 de la ley 3414. Si a alguien por ahí le suena esta norma, es porque en su momento fue muy célebre, porque es la norma que adicionalmente creó el sistema de dádivas. Recordarán ustedes que en un momento, a partir del 16, que los partidos entreguen dinero en el marco de los candidatos no podían entregarlos, y la sanción en su momento, en la versión inicial, era la exclusión de... ¿Estamos bien? ¿Hola? ¿Hola? Me sale que el internet está inestable. ¿Me confirma alguien que me escuchan? Sí se escucha, doctora. Ok, gracias. Ok, decía entonces, esta norma, la ley 3414, establecía varios temas, les contaba un poquito del tema de dádivas, que fue la que la hizo más famosa, pero además también generó una modificación que pasó un poquito desapercibida en el marco de la otra, que fue mucho más sonada, incluso periodísticamente, que tenía que ver con generar un control democrático de las organizaciones políticas de alguna manera. Ustedes ven en los artículos que están proyectados, en las partes pertinentes, que lo que hacían de algún modo eran incorporar cuestiones vinculadas con la defensa del sistema democrático, con que tienen que tener las organizaciones políticas un contenido que no fuera contrario a la democracia, al Estado de Derecho, o que fueran de algún modo a menoscabar derechos fundamentales. E igual en el caso de los fundadores, se planteaba expresamente que tenían que tener vocación democrática, e incluso, si habían sido eventualmente procesados o condenados por determinados delitos que se consideraban de gravedad, podían ser impedidos de ser fundadores de un partido, ¿no? En el caso de condenados pueden tenerse un poco más que de procesados, que a mí personalmente me sigue pareciendo que linda con lo inconstitucional, pero nunca todavía se ha cuestionado. Entonces, bajo esta lógica, el debate que uno puede realizar es, ¿por qué? ¿Por qué de repente en el año 2016, en el marco de la regulación de dádivas, del financiamiento, porque hay muchas cosas que tuvo esta ley, ¿por qué es la reforma política de ese momento? Estamos hablando de esta ley, ojo, de enero del 2016, o sea, es del Congreso, no del Congreso que entró en julio del 2016, sino el que entró en el 2011, que ya estaba casi de salida, bajo la presidencia, recordarán ustedes, de Luis Iberico, un poco para que recuerden la coyuntura en la que nos encontrábamos. Y lo curioso de esto es, ¿por qué? Mucha gente ya, ¿no? ¿Qué pasó en ese contexto? Y lo que pasó es que hubo un caso muy conocido, que fue el caso del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, que se había dado en el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2012, y que había generado todo un debate respecto a si la ley, como estaba antes de esta modificación que les acabo de contar, permitía efectuar un control previo de contenidos a una organización que pretendía inscribirse como partido político. En el caso del Movadef, como ustedes saben, en su estatuto señalaban expresamente que se adscribían al movimiento marxista-leninista Pensamiento Gonzalo. Y entonces, la duda que generaba para algunos, incluso funcionarios, imagino, pero además también a los pensadores, era si nuestro marco normativo, como estaba regulado en ese momento, permitía, como efectivamente pasó, rechazar la inscripción de esta organización que no llegó a ser partido político. Si recordamos más o menos la historia, ellos presentaron, como les decía, una solicitud y tenían este pensamiento, y este pensamiento, creo que debe ser claro para todos, tiene una clara connotación terrorista, eso creo que no deberíamos ponerlo en cuestión. Nadie va a decir que el marxismo es terrorismo, pero sí esa conjunción creo que debería dejarnos fuera de toda duda que sí lo es. Y entonces, igual, esto lo ponían, y esto lo puedo decir de primera mano porque yo, interesada por el tema, leí directamente el estatuto,
ponían expresamente que ese era su ideario, ¿no? No era una cuestión que fuera velada o deducible, estaba expresamente señalada, aun cuando es cierto que no la definían expresamente. Pero también es cierto que, bueno, este movimiento terrorista tiene muchos documentos oficiales, de algún modo, en que definen esta ideología como una ideología vinculada con Sendero Luminoso, ¿no? Y en este caso específico. Bajo esa lógica, entonces, el ROP, que es el Registro de Organizaciones Políticas, para quienes no lo saben, es este órgano del Jurado Nacional de Elecciones que se encarga de verificar si una organización debe o no inscribirse como partido político, deniega la inscripción en la primera calificación que realiza, y lo que señala es que hay una incompatibilidad entre este ideario de Movadef y la promoción y defensa de la democracia. Y claro, esta resolución generó, por supuesto, por un lado muchas loas, pero por otro lado también muchas críticas. Y las críticas vinieron de dos sectores. Por supuesto también vinieron de gente que es de algún modo pro-terrorista, y bueno, eso habría que descartarlo, pero también vinieron de personas más bien académicas que evaluaban si era posible generar un control previo de una ideología de un partido político, como veremos más adelante. Y lo interesante de este debate es que estamos aquí en un espacio de un taller de Derecho Constitucional, y por supuesto es un espacio en el cual pensamos evidentemente en la protección de derechos fundamentales, todos los que estamos conectados y que creemos en los derechos. Y la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva que es más coherente con la protección de derechos fundamentales? ¿De negar la inscripción o eventualmente rechazarla? Y este debate es un debate que no se dio, creo, al nivel que debió darse en ese contexto, y que creo que nos queda ahora más bien como reflexión, como lo comentaré después. Lo interesante de este caso es que evidentemente esta resolución fue apelada y llegó al pleno del jurado. Y cuando llegó al pleno del jurado se generó también mucho debate al interior del jurado sobre qué resolver. Pero esta resolución en realidad fue una resolución, ¿cómo les diría? Es una resolución de forma, no es una resolución de contenido. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, este tribunal formado por 5 magistrados, no tomó una decisión sobre el contenido de lo resuelto por el Registro de Organizaciones Políticas, que es un órgano administrativo, sino que lo que hizo fue decir que ellos tenían que hacer una evaluación integral de la decisión. Es por eso que yo no les mandé como lectura sugerida la resolución del jurado, porque es una resolución en realidad más bien da una respuesta primera, y lo hace también en la segunda, que es esta segunda resolución, pero además analiza más. ¿Hola? Profesora, disculpe nuevamente ahí la interrupción. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces les decía, en el caso del tema de Movadef, en la segunda resolución del ROC, lo que pasa es que nuevamente deniegan la inscripción, pero hacen además un análisis integral de los comités y afiliados, que además ellos no cumplían con los números requeridos por la legislación entonces vigente. Y con todo ese análisis, cumpliendo la exigencia del mandato del Pleno, resolvieron también por la denegación de la inscripción. Lo curioso también de este caso es que esta segunda resolución no fue apelada. O mejor dicho, estoy equivocándome, sí fue apelada, pero cuando iba a ser la audiencia pública, digamos, iba a ser hoy, el día anterior, las personas que integraban este movimiento decidieron desistirse de la apelación, con lo cual nunca hubo audiencia pública del caso y nunca se vio nuevamente por el Pleno en temas de fondo. Y entonces, este tema, claro, se resuelve por una instancia administrativa, pero la decisión fue de denegación. Ahora, ustedes que han ido siguiendo esta exposición me preguntarán probablemente, pero ¿cómo hizo el Registro de Organizaciones Políticas para hacer esta denegación si no tenían una normativa como la que contábamos, si existe desde el 2016 con la ley 3414? Lo que hicieron ellos es utilizar básicamente dos artículos. Primero, el artículo 1 de la Ley de Organizaciones Políticas, que lo que hace es definir qué es un partido político para efectos de esta norma, pero en realidad para efectos de un poco del marco normativo peruano. Y claro, verán ustedes, si revisamos rápidamente este texto, que en la segunda frase nos hablan de que tienen un rol
como base del sistema democrático. Y este fue una de las razones por las cuales se consideró que no podía considerarse que alguien que no participe de este rol de ser la base del sistema democrático podía inscribirse como organización política. De igual modo con el artículo 2, si vemos sobre todo los incisos A, o los numerales A, las literales A y B, podemos identificar que se señala que los partidos políticos tienen fines y objetivos vinculados con asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, por un lado, y por otro que también tienen un rol que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos. En esa lógica también era muy complicado que se pudiera señalar que una organización que no tiene estos fines pudiera ser inscrita como partido. Ahora, lo que sí es cierto, y esto de una perspectiva más que política jurídica, sí es cierto de que estas normas son normas que muchos podríamos calificar como declarativas. Es decir, son normas que describen realidades vinculadas con qué es un partido y qué debe hacer un partido, a qué está un poco dirigido o enfocado un partido. Pero no son normas que den una competencia a una determinada autoridad para hacer nada con esto. Eso fue parte de lo cuestionado, porque se decía que estas normas solamente un poco contaban qué es un partido, contaban los fines y objetivos de un partido, pero no eran normas que tuvieran un objetivo más bien de dar una potestad al Jurado Nacional de Elecciones, al Registro de Organizaciones Políticas como órgano administrativo, para negar una inscripción, y sobre todo para negarla en términos de control previo, porque estamos hablando nuevamente de una organización que aún no era partido político. Muchos me dirán, pero hay un artículo, quienes conocen del tema de la ley, me dirán, pero hay un artículo 14 que dice control de legalidad o control de ilegalidad de partidos. El artículo 14 es un artículo que casi nos hemos copiado de la legislación española, pero es un artículo que habla de un control también posterior, si lo leemos con detalle. Es un artículo que es cierto, luego ha sido modificado, pero en su tenor, digamos, inicial, cuando esto estaba vigente, el artículo básicamente habla de control posterior, es decir, una vez que un partido esté inscrito e incurre en una conducta antidemocrática, lesiva de derechos fundamentales, etcétera, ahí lo puedo cancelar. Ojo que es una cancelación. Eso quiere decir que hay previamente una inscripción. No nos olvidemos que los momentos de vida, de algún modo, de un partido, son por un lado el inscribirse y por otro lado el cancelarse. Entonces, este cuestionamiento que es de algún modo teórico, pero también puede ser un cuestionamiento más de fondo, si entendemos que estamos hablando de una potestad que tiene una implicancia directa en el derecho de participación política, se generó también en ese momento, no debo decir, no con voces tan altisonantes, porque claro, era complicado en ese contexto poder cuestionar que se esté negando la inscripción a un partido con una ideología tan abiertamente terrorista, ¿no? Ahora, esto nos lleva a algunas reflexiones que creo que son importantes y que deben realizarse, y que yo les invito a que si quieren luego en la etapa de preguntas tal vez podamos ahondar un poco con ellas, ¿no? Pero lo primero que tiene que analizarse es si debe haber un control democrático de una organización que pretende ser un partido político. Esto debe producirse, es correcto, está bien, y yo creo que en general aquí probablemente haya más consenso sobre que sí debe haber un control democrático, sobre que sí debemos de algún modo verificar que quienes pretenden ser partido, o mejor dicho, que debemos verificar que los partidos cumplan con parámetros democráticos. Tal vez en lo que haya más debate es si este control democrático debe ser previo, debe ser posterior, o puede ser eventualmente ambos. Es decir, como les decía, el primer punto probablemente todos digamos, sí, tiene que haber un control democrático, pero la pregunta que inmediatamente hay que hacerse es, ¿este control debe ser antes de que una organización se inscriba? ¿Debe ser luego de que esté inscrita si comete algún tipo de acto, digamos, terrorista o ilegal o contrario a los derechos humanos? ¿O debemos generar en un ordenamiento jurídico ambos controles? El modo como decidamos eso va a tener también un impacto en el derecho de participación política. No es tampoco una cuestión menor. En nuestro caso, vamos a ver que por la regulación de la 3414 quedaba muy claro que teníamos un control previo y posterior. Con la norma actual eso ha cambiado un poquito. Y aquí vale la pena también tal vez analizar un poquito la experiencia comparada. Yo aquí les contaba solo de dos casos específicos, pero
tal vez hay muchos más espacios y latitudes en los cuales esto resulta interesante. Bueno, en Alemania, como ustedes saben, poco producto del impacto que tuvo el nazismo en ese país, se había generado una habilitación a un control previo de inscripción de organizaciones políticas, es decir, nadie que abiertamente se llame nazista o que adscriba al nazismo podía eventualmente inscribir un partido político. Y se acuñaron conceptos como la democracia militante, es decir, que la democracia no puede ser boba, ¿no? Que la democracia tiene que defenderse, y tiene que defenderse incluso desde dentro. No podemos simplemente esperar que se cumpla casi como activo, sino que hay que generar un rol activo de protección de la democracia, simplificándolo terriblemente para efectos de esta presentación. Sin embargo, progresivamente se ha podido ver que algunos partidos, algunas organizaciones tienen un contenido que muchos califican como neonazista, y ahí yo hablaba de Alternativa para Alemania, que incluso tiene ya una representación parlamentaria. Muchos dicen que su presencia en la vida política alemana se está ampliando considerablemente, aun cuando han tenido también felizmente algunos setbacks. Y bueno, el caso alemán entonces nos hace pensar cuál puede ser el impacto de una decisión según la cual uno decide que no se inscriban partidos nazistas, pero de algún modo estos partidos encuentran una forma de inscribirse de todos modos, ¿no? De entrar al sistema político. Y claro, el caso de España, por ejemplo, también es interesante porque si bien se declaró ilegal en la aplicación del artículo bien parecido al nuestro, que en realidad nosotros copiamos un poquito de la legislación española, partidos como ETA fueron considerados, bueno, no específicamente ETA, pero partidos vinculados con ETA fueron considerados eventualmente inconstitucionales. Y sin embargo, más recientemente, bueno, ya no tan recientemente, pero ya hace algunos años, se estableció que Sortu, que es un partido que tiene personas, digamos, ex-ETA, puedan eventualmente constituirse sí como partido político, sí funcionar como tales. Es cierto que eso también responde a que esta agrupación, organización, hizo, digamos, un rechazo abierto a todo lo previo vinculado con los temas terroristas o los grupos armados, etcétera. Y bajo esa lógica es que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que además les genera una serie de parámetros y obligaciones para permanecer en el sistema democrático. Pero igual es interesante cómo en ese caso se está generando que un partido, por lo menos que personas que estuvieron vinculadas a un grupo armado claramente violento, puedan eventualmente ingresar en el sistema político como un partido, es cierto, con muchas limitaciones, a diferencia de los otros que tal vez entraron un poquito más sacándole la vuelta a las normas. Y aquí no he puesto casos como el colombiano, con el acuerdo de paz, que eventualmente nos hace pensar si también el hecho de la posibilidad de que las FARC participen como partido político es algo que dentro de su marco de pacificación tiene que habilitarse. Recordarán ustedes que hubo opiniones muy fuertes en contra, también algunas a favor, pensando que igual era una forma de que estas personas, en vez de participar vía grupos armados, puedan eventualmente participar dentro del sistema democrático y ahí canalizar un poco sus demandas y sus eventuales resistencias o cuestionamientos. Ahora, la pregunta entonces que uno puede hacerse es si es mejor que estos grupos, que estas personas con ideologías muchas veces fascistas o bastante, digamos, radicales, por llamarlos de alguna manera, y no me refiero aquí a radicales en el sentido de pensar, tener ideas que uno puede considerar cuestionables, sino ideas abiertamente violentas en muchos casos. Si es importante que estas personas puedan inscribirse y generar un partido independiente, o, lo que muchas veces pasa, encuentran mecanismos para participar al interior de otros partidos. Y esto, lo que muchos señalan es que tal vez sería mejor que fueran un partido independiente, porque así por lo menos se podría visibilizar de manera más clara su plataforma. Y entonces yo, que soy un elector que debería estar informado y que debería tratar de conocer las propuestas de los partidos, decidiría que no quiero apoyar ese tipo de partidos, sino sería de algún modo engañado, entre comillas, por una etiqueta o por un nombre aparentemente democrático que esconde una persona que tiene más bien vinculaciones con, no pensemos solo en el terrorismo, sino pensemos en narcotráfico, tala, trata, y tantos casos que lamentablemente incluso en nuestro país hemos visto personas no condenadas, pero por lo menos bastante vinculadas a algunos de estos delitos y que han logrado participar dentro de otros partidos que nosotros consideramos coherentes con el sistema democrático. Entonces es un debate que
resulta central porque si queremos analizar cuál debe ser el rol o la función constitucional de un partido político, hay que pensar qué les exigimos para ingresar y qué les exigimos para permanecer también vinculado al tema democrático, al control democrático. Esta es la norma que ahora está vigente a través de la ley 3995, y si ustedes recuerdan un poquito la anterior, aquí, si lo logramos ver, no sé si muevo el mouse lo ven, pero aquí expresamente se hablaba del sistema, del sistema democrático, de que no se pueden inscribir organizaciones con contenido doctrinario, ideológico, doctrinario pragmático, que promueva destruir el Estado de Derecho o menoscabar las libertades y derechos fundamentales, y en cambio, en la versión que tenemos ahora, esto no está tan expresamente. Algunos de ustedes me dirán, pero haremos entonces lo que hicimos en el momento de Movadef y utilizaremos el artículo 1 y 2. Pero ya les he contado yo un poco lo que generó el debate que se generó en ese momento, con lo cual tal vez hubiera sido mejor que estas normas, si ya se incorporaron al ordenamiento jurídico, y es lo que realmente como país queremos, tengan de manera clara en el texto vigente, cosa que no ha sucedido. Ahora, otra cuestión que a la cual yo quería referirme, y con esto pasar un poquito a lo que creo que debe hacer un partido en un periodo ordinario, es regresar al artículo 2, pero ya no para centrarnos en el tema democrático, sino para centrarnos en esto que he querido resaltar, que tiene que ver con representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Si nos damos cuenta, un partido político, nosotros, si tuviéramos que pensar en una función que tiene que realizar, pensaríamos en una función articuladora, en una función de ser un poco el nexo entre la ciudadanía y eventualmente la adopción de políticas públicas, bien que un partido sea o no gobierno, bien que un partido sea o no oficialismo, bien que un partido sea o no oposición, porque la idea es que los partidos encuentran mecanismos diferentes, por supuesto, para lograr representar esta voluntad de los ciudadanos y canalizar esta opinión pública. En un modelo que a mí me parece interesante, que justo lo revisaba en estos días, a propósito de una investigación que estoy haciendo sobre el tema de referéndum, lo que decía este autor, o este grupo de autores, Salmon y otros del 2006, ellos hablaban de este modelo de input y output, ¿no? Entonces ellos señalaban que en realidad la ciudadanía, que tiene preocupaciones y demandas, llega a tener algunas personas que logran articular y un poco promover que estas demandas sean escuchadas a través de la sociedad civil, resalta mucho el rol de los sindicatos, y que los partidos políticos tienen además un rol que ellos denominan aggregators, que yo creo que en temas de marketing o eventualmente de empresas, podemos aludir a quienes añaden valor, ¿no?, a esta articulación, a este producto. Y eventualmente esto es lo que debe generar políticas públicas. Esa es la idea que está detrás del modelo básico, digamos, del rol de un partido político. También hipersimplificándolo, por supuesto. Y entonces el debate que podríamos tener hoy es si los partidos realmente están cumpliendo con este rol de aggregator o de algún modo intermediario que añade valor que se espera de ellos, ¿no? Y en qué medida lo están cumpliendo. Y esto, claro, pensando en tiempo ordinario, como se dice aquí, pero también creo pensando en tiempos de crisis, como veremos después. Entonces, la pregunta es, ¿los partidos están cumpliendo con este rol de intermediario que añade valor en el marco de este modelo, del objetivo que se busca con su función, o no lo están haciendo? Y si no lo están haciendo, ¿qué están haciendo los partidos? ¿Qué es lo que deben hacer en estos contextos? Y ahí quiero traer a colación nuevamente el informe de la comisión, que también les sugería su lectura. Bueno, el informe de la comisión es un informe que tiene 12 proyectos normativos, pero el informe, digamos, el primer documento hace un diagnóstico del sistema político peruano, y una de las cuestiones que se definió como importante tenía que ver con el rol de los partidos políticos, y además considerar que estos partidos políticos hoy en el Perú son precarios y poco representativos. Esto no pretende, a pesar de lo que muchos partidos consideraron, eso no pretende ser una crítica a los partidos, sino un poco describir qué es lo que está pasando con los partidos en la actualidad. Y aquí hay un par de conceptos que me parece interesante que deberíamos destacar. Primero, la idea de coaliciones independientes. Seguro algunos de ustedes han escuchado este término que acuñó en su momento Mauricio Zabaleta en su trabajo, en su tesis, ¿no?, que luego publicó como libro. Y lo que plantea Mauricio, que es bien interesante, tiene que ver con la idea de que los partidos no son estos
espacios en los cuales se canaliza un interés colectivo, un interés que busca, digamos, una conglomeración de intereses privados, pero que confluyen en un fin público, en un fin por lo menos colectivo, que va más allá de lo individual, que va más allá de esta búsqueda de cada persona sobre lo que le es conveniente, lo que le es, o lo que maximiza su utilidad. Lo que él dice, y que muchos autores coinciden, es que lamentablemente en nuestro sistema político no tenemos esta visión de colectividad, sino que tenemos muchas personas con intereses individuales y proyectos individuales que logran participar a través de partidos políticos. Algunos incluso aluden a esto como la idea de un partido como vientre de alquiler, ¿no? Un partido que termina siendo solo un espacio en el cual recibe casi a cualquier persona que tenga una cierta legitimidad en su, digamos, ámbito de origen. Pensemos en una elección congresal en la cual tenemos personas que tienen que ser electas en un determinado distrito electoral, llámese departamento. Y entonces, lo que hace el partido político no es decir, bueno, entre todos mis militantes voy a identificar cuáles tengo en tal lugar y en tal otro, sino lo que hace es identificar personas líderes en los diferentes lugares, y entonces tratar de que estas personas participen por su nombre partidario. Por eso se habla a veces de esta idea del intraalquiler. Y claro, entonces no es un partido, son muchas personas independientes que se alían o que se coalicionan, o que se federan como una alianza, y esta es la idea de las coaliciones independientes a las cuales alude Mauricio en su texto. Y entonces, además, y estoy ya pensando en la relación con el Congreso, muchas veces se genera eventualmente que, como son grupos tan diversos y tan plurales, y que muchas veces no creen en este fin colectivo, se genera transfugismo y eventualmente nuevas bancadas, que además genera fragmentación y afectan al sistema político, ¿no? Y claro, además, pensemos en el afiliado, ¿no? La persona que militó en el partido por años, y que de repente cuando hay que elegir candidatos, no se piensa en ellos, ¿no? Entonces no se genera un incentivo para una carrera partidaria. En realidad las personas lo que terminan haciendo entonces es, más bien buscando, si tienen un perfil público importante, buscando diferentes espacios para ver cuál puede ser su mecanismo para llegar al Congreso, para llegar a la presidencia, para llegar a diferentes espacios, ¿no? No es tanto una construcción de proyectos desde un partido, sino más bien una construcción casi de proyecto personal que plasmo en el partido que me dé las mejores condiciones, si es que tengo la representatividad para exigirlo, ¿no? Como pasa con muchas personas en sus diferentes localidades y también a nivel nacional. Y claro, eso también genera una falta de representación de mujeres, de jóvenes, de indígenas y de sectores históricamente postergados, porque claro, no tenemos pues una organización colectiva que piense en ello, sino diferentes personas con sus agendas. Es cierto, y esto hay que decirlo, que a veces estas personas independientes tienen agendas que pueden ser compatibles con las demandas de esos sectores históricamente postergados, pero no es un proyecto colectivo de partido, y entonces a veces terminan cayendo un poco en saco roto, o terminan siendo iniciativas individuales que no generan un apoyo del propio partido siquiera, y menos, por supuesto, de todo el Congreso de la República, hablando de leyes específicamente, igual en el caso eventualmente de otro tipo de cargos como los regionales o los municipales, ¿no? Y claro, eso también afecta la legitimidad de las autoridades, porque no tienen, muchas veces se percibe que no hay como que una rendición de cuentas, no hay una accountability, ¿no? Estamos hablando de personas individuales que no tienen ninguna vinculación con el partido, que no les interesa en muchos casos si el partido le va bien o le va mal, porque en verdad no hay una relación directa con esta organización política, que las lleva en muchos casos a ser autoridades. Entonces, su agenda individual es la que prima y no la que está detrás muchas veces del propio partido, y esto puede afectar también su aceptación frente a la gente que no ve coherencia entre los proyectos a veces de otras autoridades del mismo partido, que debería más bien estar en consonancia, ¿no? Y esto también es interesante, y esta es una reflexión que hace Carlos Meléndez en muchos trabajos. Lo que él señala es que al partido, y esto tiene relación con lo que decíamos antes, ¿no? Si un partido no logra hacer este espacio de intermediación, este intermediario que agrega valor, no canaliza las demandas sociales, y esto puede incrementar los conflictos. Es decir, si volvemos al esquema de hace un ratito, decíamos, ¿no? Tenemos un partido que es un poco el que está al medio
para evitar la crisis, porque entonces la ciudadanía no va a salir directamente a cuestionar un tema, sino que eventualmente tiene al partido como una especie de intermediario legítimo y además efectivo. El intermediario deja de ser legítimo, deja de ser efectivo, tenemos sin duda un problema vinculado con la posibilidad real o no real de poder canalizar esta demanda y esta preocupación ciudadana, y eventualmente eso puede hacer que la ciudadanía ya no utilice al partido como el intermediario, sino que vaya directamente, y esto sin duda puede afectar también el modo en que se canaliza las demandas y puede incrementar la posibilidad de conflictos sociales. Ahora, yo me quiero referir ahora ya, luego de esta reflexión pensada sobre todo en si los partidos están cumpliendo su rol y analizando un poquito lo que se ha dedicado, por supuesto, antes de cerrar esto, quiero hacer también algunas atingencias, ¿no? Esto no pretende ser una crítica a los partidos, o sea, es decir, yo no soy una persona, y creo que ninguna de las personas que hacen este análisis, que tenemos una posición contra los partidos. Creo que al contrario, creemos que los partidos tienen un rol importante, pero la pregunta es si realmente están ejerciendo este rol y si pueden recuperarlo, y además creo que hay que diferenciar proyectos y proyectos, ¿no? Sin duda hay partidos mucho más organizados, mucho más institucionales, y hay otros que no lo son, ¿no? Y hay partidos que tienen una cierta vocación de permanencia, y buscan militar, y tienen una identidad que los define como un proyecto colectivo, y otros no lo son. Entonces este análisis, y aquí por eso quiero hacer esa tingencia, no pretende ser un cuestionamiento a los partidos como institución. Yo personalmente creo en los partidos políticos, creo que deben ejercer un rol, creo que tal vez ya no como antes pueden tener este rol intermediario, pero sí deberían tenerlo también. También creo que la ciudadanía debe comenzar más, o va a comenzar más, por algo que es inevitable, a tener un rol más activo y más directo. Es cierto que tenemos democracia representativa, pero también una participativa que hace que la ciudadanía tenga un rol. Sin embargo, también creo que los partidos deben tener uno. Y el tema es que ellos deben ser responsables con este rol, y es un poco también lo que vamos a ver ahora en un par de temas más vinculados con las elecciones y luego con la crisis, como les contaba. En esa lógica, entonces, yo quería referirme, ya pensando en elecciones, a dos temas grandes que son muy importantes en el rol de los partidos en su función constitucional en el marco de un Estado de Derecho, un Estado constitucional, o de una democracia en sí misma, ¿no? Por un lado, el rol que tiene un partido en seleccionar candidatos, y por otro lado, el rol que tiene un partido en el financiamiento de campañas, en el financiamiento político en general, pero sobre todo en el financiamiento pensado en las campañas, porque es un momento central en el manejo de dinero de los partidos políticos. En la selección de candidatos, yo aquí quiero compartir con ustedes una reflexión que me parece interesante, ¿no? Cuando yo, por diferentes temas de trabajo, he conversado con muchas personas respecto a cuál consideran que debe ser la cuestión que primero se debería reformar, casi todo el mundo, y lo digo esto independientemente del nivel académico, de la formación, del nivel socioeconómico, todo el mundo quiere que se incrementen los requisitos para ser candidato. E incluso muchos plantean la posibilidad de generar requisitos vinculados con la instrucción. Requisitos vinculados con que debe exigirse algunos incluso ya, tal vez esto demasiado, pero exigen maestrías, doctorados, eventualmente algunos hablan de licenciaturas por lo menos, o quieren limitar a los que han estudiado Derecho porque van a hacer leyes, ¿no? Y esto tiene, por lo menos desde mi perspectiva, que es por supuesto de la cual yo le estoy dirigiendo todo esto, tiene algunos problemas porque estamos afectando al final el derecho de participación política en su dimensión pasiva, en su dimensión de ser elegido. Y yo quiero además traer a colación una cuestión que se señala mucho, sí, dicen, no, pues pero en Latinoamérica tienen muchos mejores candidatos, muchos mejores autoridades. Tal vez, igual creo que todos los países tienen sus luces y sus sombras, pero esto también tiene que ver con el filtro o los filtros que hacen los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos. Es decir, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿queremos que la ley diga todo lo que tiene que tener un candidato a la presidencia, al Congreso, al Parlamento andino y a todos los cargos regionales y municipales?
o más bien debemos exigir a los partidos a que hagan mejores controles de calidad? Yo les digo, por ejemplo, del último análisis que yo hice de América Latina, que ya tiene más o menos un año, un par de años, cuando analizas los requisitos que se piden en la mayor parte, en todos los países de América Latina, solamente Chile exige un tipo de grado de instrucción vinculado con educación primaria, secundaria, en el caso del Senado, me parece. Pero es el único país que de manera clara se pide algún tipo de grado de instrucción para ser candidato. Entonces la pregunta es, ¿por qué en otros países, bajo la perspectiva de muchos, hay mejores candidatos y aquí? Y tal vez tenga que ver con el rol que tiene un partido en la selección de sus candidatos, pero además también tiene que ver con un poco lo que decíamos antes. Si tenemos muchas personas que yo elijo más bien por su legitimidad en la zona en la cual yo quiero votos, en vez de la vinculación con mis ideales, y si no hago adecuados filtros, buscando información de diferentes fuentes para determinar que esa persona, digamos, tiene un perfil idóneo para ser candidato, ahí también tenemos algunos problemas. Yo creo que, sin ánimo de ser responsable de los partidos, porque yo conozco, por diferentes, trabajaba en el jurado, conozco entonces de manera cercana partidos que con la mejor intención tratan de hacer verificaciones del perfil de sus candidatos. Lamentablemente esto no siempre ha sido exitoso en todos los casos. Recordemos además, pese a lo que mucha gente quisiera, que una persona que no está condenada sí puede ser candidato formalmente, es decir, no es una exigencia que esté en la ley, porque es cierto que hay una presunción de inocencia, y entonces una persona que no está condenada no puede ser impedida de ser candidato. Hay una propuesta de reforma actualmente en trámite, una reforma constitucional, para que si una persona está condenada en primera instancia, con eso baste para que eventualmente no pueda ser candidato porque ya no hay una presunción de inocencia en la medida que ya ha sido condenada. Sin embargo, esto no está todavía vigente. Entonces, digamos, puede haber una persona que esté investigada por múltiples delitos y sin embargo puede ser candidato según la legislación. Pero la pregunta es, según la legitimidad que tiene una organización política, ¿este partido lo debería dejar postular pensando en este perfil que no es idóneo para el cargo que va a desempeñar? ¿Un partido debería permitir eso? Ese debe ser ese rol intermedio del partido para definir quiénes pueden ser candidatos. Es un rol que creo que los partidos deben recuperar, ¿no? Es un rol que todavía, tal vez por el propio sistema de partidos, no tal vez sinceramente por ellos, ha terminado siendo un filtro inexistente en realidad, o ha dejado de ser el filtro que se necesita para determinar quiénes pueden ser candidatos, y por consiguiente la oferta política que se da a los ciudadanos no es la mejor en algunos casos, ¿no? Ahora, dentro de las propuestas de la Comisión de Reforma Política se planteaba elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, con la idea de que la ciudadanía pueda participar en este proceso de selección. Aquí hay, por supuesto, debates sobre este tema. Hay quienes consideran que esta no debe ser una medida que debería darse, que los partidos son autónomos. Nadie cuestiona que los partidos son instituciones autónomas, pero ojo que hay que tener claro que los partidos son instituciones autónomas y privadas, pero que tienen un fin público, que es acceder al poder. Entonces no son clubes de amigos, no son espacios en los cuales no haya posibilidad de que una organización como el jurado, como la OMPE, puedan hacer verificación de algunos requisitos, porque son nuevamente organizaciones que pretenden acceder al poder público. Entonces, es importante, al darnos cuenta del rol central que tiene la selección de candidatos, y no haberse tomado, lamentablemente todavía, decisiones vinculadas con mejorar esta selección y mejorar esta legitimidad, que se busca que los ciudadanos tengan una injerencia directa, una participación directa en elegir a los candidatos o a quienes serían los candidatos. Es cierto que eso tiene debates, pero además lo interesante es que esto finalmente se aprobó. Aquí yo solamente reproduzco un artículo, pero la ley 3998, que es la norma que aprobó este tema de agosto del 2019, dicho sea de paso, nunca ha sido aplicada porque en la elección pasada se decidió que la reforma política no aplicaba porque se había aprobado con menos de un año de antelación a la fecha de la elección, que es lo que establecía en ese momento la ley vigente, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esta norma, como ustedes verán, establece las elecciones primarias, simultáneas, universales, libres, obligatorias, ¿no? Y lo interesante de esta norma es que se aprobó, como les decía, en el mes de agosto,
y no había, y no se ha aplicado todavía, y vamos a ver si se va a aplicar en este proceso. De plano, ya hay un predictamen, o un dictamen ya aprobado por la Comisión de Constitución que ha generado la suspensión de esta norma. Y la suspensión pensando en que tenemos una pandemia que nos complica la posibilidad de que haya elecciones, digamos, presenciales, en las cuales se puede elegir candidatos durante este año. Y claro, lo que a muchos les preocupa, y esto es algo que ya habrá que pensar después, es cómo va a impactar eso también luego en la elección nacional. Antes de esta ley, y ahí pongo entre paréntesis lo anterior, porque parecería que algo de esto podría aplicarse, teníamos tres modalidades de selección de candidatos. Por un lado, las elecciones abiertas, en las que votaban afiliados y no afiliados, porque se iban a ser candidatos. Retrocedo un minuto para quienes no tienen claro qué es específicamente esto, es básicamente votaciones que organizan las organizaciones políticas para definir quiénes son sus candidatos. Entonces, eso se llama elecciones internas o democracia interna. Entonces, estas elecciones para elegir a los candidatos, no estamos hablando, por ejemplo, pensando en el calendario electoral del 2021, no estamos hablando de la elección de abril, ¿no? Estamos hablando de una elección antes del día de la elección general, digamos, en la cual pueden ir todos los ciudadanos, pueden ir afiliados y no afiliados, pueden ir solo afiliados o puede hacerse a través de delegados, y eligen quiénes van a ser los candidatos en la elección de abril, en la que viene, digamos, la verdadera, ¿no? Si se quiere. Antes de esta regulación que yo les contaba de la ley 3998, se podía hacer bajo tres modalidades. Elecciones abiertas, en las que participaban afiliados y no afiliados, elecciones cerradas, en las que participaban solo afiliados, y elecciones indirectas a través de delegados. Lo interesante de esto, como les decía, y por eso el paréntesis con la regulación anterior, es que parecería que en el marco del COVID, algunas de estas modalidades van a volver, pero como les decía, se ha señalado en el Congreso, se ha decidido que por efecto de la pandemia no es posible hacer elecciones primarias, simultáneas y obligatorias como se había aprobado en la ley 3998. Y entonces se plantearía la suspensión de ese tipo de elección para la elección que viene. El debate es entonces, ¿qué se va a aplicar? Algunos dicen, y eso, de hecho hay un proyecto de ley sobre este tema que lo proponía, planteaba volver a la regulación anterior, es decir, a esta que tenemos aquí, que yo les he resumido aquí. Lo debatible de esto es que si, digamos, el argumento para que no pueda haber elecciones de todos los ciudadanos es que hay una pandemia, problema parecido podría darse con una elección abierta, es decir, elecciones en que votan afiliados y no afiliados, porque igual tendríamos a mucha gente desplazándose a un lugar cerrado para emitir su voto. Es cierto que se podría emplear modalidades de voto electrónico no presencial, como ha planteado la OPE y el sistema electoral, los organismos electorales ante el Congreso, pero habría que evaluar si efectivamente eso es compatible con una elección abierta, es decir, que participen afiliados o no afiliados, es decir, potencialmente todos los electores a nivel nacional, o si más bien eso sería compatible solo con elecciones en una modalidad. Otro en debate es cuál va a ser el rol de los con voto obligatorio, igual directrices en las que todos los ciudadanos iban a votar de manera obligatoria para seleccionar a los candidatos de los partidos. Haremos obligatoria. Cada uno, ¿no? Profesora, nuevamente tenemos problemas con el internet. Participación de la activa. A ver, ¿algo mejor? ¿Mejor? Sí, ¿Sí? Perfecto. Ok, sí, entonces, profesora, sí. gracias. Entonces les decía, el debate va a ser sobre este tema, si los organismos electorales van a participar de manera obligatoria, como está en la ley 3998, o si van a tener solo una participación a pedido del partido, como se ha establecido en la... Otro debate va a ser la oportunidad para que se haga la elección.
Con la modificación que se hizo con la ley 30998, se borró de la ley de manera expresa cuándo sería la elección. Y se determinó que quien definiría eso sería el Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta es entonces, ¿cuándo sería esta elección? Nuevamente pensando no solamente en la elección de abril del próximo año para la elección general, sino además pensando en la pandemia, que sin duda ha obligado a tratar de evitar cualquier tipo de espacio cerrado, aglomeración de personas y todo lo que ya sabemos específicamente. Y claro, luego, justamente en esa misma línea, el debate es si podrán ser presenciales. Y esto es una discusión que además se va a extrapolar también probablemente a la elección general de abril, ¿no? Es cierto que falta todavía algunos meses, y aquí yo quiero llamar la atención muy brevemente sobre dos realidades más o menos recientes que han generado resultados bastante disímiles, ¿no? Tenemos por un lado Corea del Sur, que ha hecho elecciones presenciales ya hace casi un mes, me parece, y tuvieron todo controlado, tomaron algunas medidas sanitarias, por supuesto, espacios abiertos, y en general no tuvieron mayor problema de contagio posterior a la elección, es decir, mantuvieron su epidemia controlada, que además ellos tenían ya bastante controlada en este país. Diferente ha sido el caso de Surinam, cuya elección ha sido, creo que ya hace una semana, domingo pasado, si mal no recuerdo, no, creo que hace 2 semanas más o menos. Surinam ha tenido un pico de contagio después de la elección, que también fue presencial. Y entonces esto va a llevar a que analicemos esta característica presencial o no presencial de la elección, tanto desde la perspectiva logística y operativa, es decir, si la OMP le es posible organizar una elección con voto electrónico no presencial de manera general, tanto para una democracia interna como para una elección general de abril, y sobre todo pensando, por supuesto, también en la pandemia, porque es algo que es una prioridad, sin duda, de todos los que creemos en los derechos fundamentales también, porque el derecho a la salud, y más la salud pública, es también un derecho fundamental. Entonces, esa es una cuestión que todavía no está del todo definida, pero que tiene un impacto central, me parece, también en el rol que tiene un partido político respecto de, eventualmente, de su rol constitucional, porque estamos hablando del modo como selecciona candidatos y las reglas que genera para seleccionar estos candidatos que están aún en debate en el Congreso. Eso sin hablar de otros temas que también están en debate, como la paridad o la eliminación del voto preferencial, que aparentemente el próximo martes habría un nuevo debate sobre estos temas y habría que analizar, habría que ver finalmente qué es lo que aprueba la Comisión de Constitución primero y luego el Pleno del Congreso. Ahora, otra de las cuestiones que yo les quería traer a colación tiene que ver con el rol de los partidos en tiempo electoral vinculado con las campañas. Y esto porque otra de las conclusiones a las que arribó la Comisión de Reforma Política es que la política era muy vulnerable a la corrupción y había una escasa rendición de cuentas. Y aquí un tema central sin duda era el financiamiento de campañas. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta que lamentablemente, muchos de los casos que tienen presuntos actos de corrupción tienen que ver con el modo como se financiaron campañas de procesos electorales o eventualmente incluso de referéndums o revocatorias. Revocatorias en realidad más que referéndum. Y entonces, lo interesante analizar es cuál debe ser el rol de una organización política en un momento en el cual evidentemente requiere mucho dinero, porque son procesos electorales, pero que además tienen un marco normativo que exige determinadas cosas vinculadas con la transparencia, pero también con el cumplimiento de una serie de exigencias. Yo quiero preguntarles más o menos cómo estamos de tiempo. ¿Hola? Tiene 30 minutos, profesora. Más todavía. Perfecto. Entonces, en relación con el financiamiento, no sé si todos lo recuerdan, pero este tema fue objeto de un referéndum en el año 2018, en la pregunta 2 hablaba sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, y generó, una vez que fue aprobado, un cambio en el artículo 35 de la Constitución vinculado con las organizaciones políticas, que también veremos en un minuto. Ahora, yo quiero contarles un poquito, esto no pretende ser una clase de financiamiento político, pero sí me parece interesante que analicemos un poco cómo funciona el financiamiento político para entender cuál es el rol de los partidos en cada uno de esos ámbitos, ¿no? En el caso del financiamiento puede tener dos fuentes. Cuando hablamos de financiamiento hablamos de la manera en que un partido recibe fondos, digamos, ¿no? Y cómo los gasta. Entonces, por un lado, este financiamiento puede tener una fuente privada, pero también puede tener una fuente pública, es decir, del Estado.
Y en el caso de la fuente pública, esta fuente puede ser directa, es decir, que el Estado le entregue dinero al partido, o también puede ser indirecta, que le entregue cosas, ¿no? Hay algunas exoneraciones de impuestos, hay eventualmente una franja electoral que vamos a ver, también algunas otras cuestiones vinculadas con, básicamente, lo principal es la franja electoral, es decir, este espacio, recuerdan ustedes, que se da a los partidos en el proceso electoral para que presenten sus spots o su oferta electoral, es decir, estos pequeños spots que se hacen en una determinada franja horaria, ¿no? Se llama franja electoral. Ahora, este financiamiento se da en periodo ordinario y también se da en campaña electoral, pero lo curioso, y esto lo quiero resaltar desde el inicio, es que en el Perú no tenemos nosotros un financiamiento específico para tiempos de campaña, es decir, no tenemos una regulación específica para la campaña electoral, y es más, nuestra última modificación del año 2017 ha establecido que la rendición de cuentas de la campaña se hace después de la campaña. Entonces, no tenemos realmente un marco, salvo eso, no tenemos un marco normativo especial pensado en la campaña electoral a nivel legal. Sí es cierto que la OMPE ha tratado, por supuesto, de cubrir ese vacío con algunos reglamentos que tratan además de ser muy cuidadoso para no generar ningún tipo de incumplimiento de las normas, o más allá de las normas, de las leyes, pero no hay una regulación que genere pautas específicas en el marco de una campaña electoral que tal vez, y eso como reflexión vale la pena pensar, porque, como reitero, en realidad las campañas son el momento en que los partidos mueven muchísimo más dinero que en otras épocas, ¿no? En el caso del financiamiento público, como les decía, que es esta entrega de dinero, si nos damos cuenta, en casi, bueno, empezó en Uruguay, miren cuándo, el financiamiento público. En general, muchos países entregan financiamiento público, en Bolivia solo financiamiento público indirecto, y claro, en este espectro faltaba Venezuela, y por supuesto también está Perú ahora, pero dense cuenta que aquí hay una diferencia, que como algo adelantaba hace un momento, que tiene que ver con el hecho de que en el Perú no tenemos una regulación específica o un financiamiento específico para campañas electorales, es decir, el Estado le da un dinero a los partidos anualmente, y le da el mismo dinero si un año electoral o un año no electoral, es decir, en el 2020 les ha dado un monto, y en el 2021 les va a dar, perdón, claro, en el 2021 les va a dar el mismo monto, aun cuando en el 2021 hay una elección, y hay una segunda vuelta de elección. Eso no cambia para el caso del Perú. En otros países, el año que hay elecciones se les da un monto mayor a los partidos políticos. En este punto, lo que propuso la Comisión de Reforma Política, que era interesante, era que no les den más dinero, porque sabemos que se evaluó que era bastante cuestionable que se diera más dinero, porque podía generar que se incrementaran las críticas a esa entrega de financiamiento público. Pero sí que no pasen cosas como las que les cuento, ¿no? Nos contaban algunos partidos cuando hubo reuniones con la Comisión de Reforma Política, que lo que sucedía era, por ejemplo, ¿no? Yo, partido, alquilo un inmueble en una determinada zona, que lo alquilo con el monto que me da el Estado, con el financiamiento público directo, con la entrega de dinero que me da el Estado. Lo alquilo, lo tengo funcionando, y entonces estoy en campaña. Y quiero usar ese local para, no sé, pues la recepción de los invitados del día del evento de campaña. Pero como este local lo adquirí con funcionamiento público directo, y el financiamiento público directo en el Perú solo se puede usar para funcionamiento ordinario del partido, es decir, para que el día a día del partido, tipo alquilar locales, y por otro lado, para temas de capacitación y formación, no puedo usar ese local para recibir a la gente el día de la entrega de campaña, sino que tengo que alquilar otro local al costadito, incurriendo en más gastos. Entonces, lo que se había planteado es que por lo menos el partido político pueda utilizar ese dinero, incluso el financiamiento público para campaña, porque finalmente es un monto que igual al partido se le hace entrega, es cierto que tiene que justificarlo y explicar en qué lo utiliza, pero es un monto que eventualmente podría también generar que este partido tenga un ingreso adicional que le permita una campaña con determinadas condiciones, y por eso generar oferta más visible para la ciudadanía, y con esto se espera homogenizar o por lo menos democratizar un poquito las condiciones de participación de las organizaciones políticas en una elección. Ahora, bueno, aquí yo les resaltaba un poco en qué normas estaban reguladas. Si nos damos cuenta, volviendo un poquito, en general, en América Latina,
tenemos algunos países que lo regulan solo vía ley y otros que sí lo ponen en la Constitución. Vamos a ver que en el caso del Perú, con la reforma del referéndum del 2018, ya está expresamente la mención al financiamiento público en la Constitución, en el artículo 35. Bueno, el financiamiento público tiene una regulación que se le da el 0.1% de la UIT por cada voto emitido al Congreso, y aquí, creo que lo dije muy rápido antes, tiene dos fines específicos, concretos, únicos, es decir, el monto que el Estado te entrega solamente puede ser para formación, capacitación, investigación y difusión, o para funcionamiento ordinario, por ejemplo, lo que implica también alquiler de inmuebles, de mobiliario, etcétera, pero no es un monto que yo puedo utilizar para otro fin distinto, yo partido, quiero decir, para otro fin distinto. Se entrega solo a los partidos en el Congreso y se entrega a razón de 1/5 por año. Aquí se había hecho una proyección en el 2018, claro, esto era pensando en los partidos que se iban a quedar en teoría hasta el 2021, esta proyección se hizo en el 2018 y esos eran los montos que más o menos se habían identificado que recibirían los partidos políticos. Ahora, en el caso del financiamiento público indirecto, como les contaba, básicamente está pensado en la franja electoral, en este espacio de tiempo que se da a los partidos, y que vamos a ver, esto es bien importante, porque se ha modificado sustancialmente en la Constitución, pero no se ha modificado sustancialmente en la ley. En la ley sigue siendo tal cual está aquí planteado, ¿no? Se da 10, 20, 30 minutos según la cercanía a la elección, y básicamente aplica para elecciones presidenciales y de gobernadores regionales. En el caso del financiamiento privado, no voy a referirme con detalle a todo esto, pero sí hay algunas cosas que son interesantes respecto de cómo funciona el financiamiento privado de partidos políticos, organizaciones políticas. Y recordemos que este es tal vez uno de los puntos que más hay que pensar teniendo en cuenta los recientes casos que han salido a la luz, ¿no? Porque, digamos, en general siempre se ha pensado que hay que tratar de evitar el ingreso del financiamiento ilícito, ¿cierto? Que evidentemente también hay que evitarlo, pero también hay que controlar probablemente el financiamiento privado, que puede generar una captación de los intereses privados a través del partido político cuando llega al poder. Es decir, si yo soy una empresa que hago un aporte de 100 millones de soles, probablemente no lo esté haciendo solo por la bondad de mi corazón, sino porque espero que posteriormente a ser electa esta persona como autoridad genere algún tipo de retribución, lo cual evidentemente sería un acto de corrupción, pero que además es un acto que además de evidentemente generar corrupción, también es una cuestión que dificulta, digamos, empaña un poco la propia campaña. No quiero decir que eso sea más importante que lo otro, pero el hecho de que hayan recursos dados y que los intereses privados estén tan, haya tanta primacía de intereses privados por los aportes que se dan, puede evidentemente también ser complicado en relación con pequeñas autoridades cuando son electas, lo cual evidentemente también puede ser, es terrible y no es alineado con el interés público. Ahora, yo quiero referirme, ahí hay un poco el detalle de lo que está permitido como financiamiento privado, pero yo solo quería referirme a un par de cositas que me parecen interesantes. Una primera cuestión es el tema de aportes bancarizados. Los aportes bancarizados solamente se generan si el aporte es mayor, no, perdón, aquí me estoy equivocando. Quiero referirme a las actividades proselitistas, perdón. Si no lo tenemos claro, una actividad proselitista está pensada en la actividad tipo una pollada, rifa, X. Actividad de ese tipo, ¿no? Una actividad que está pensada para recaudar fondos, básicamente. Esta actividad puede, en este momento con la regulación actual, puede acumular hasta 250 UITs por actividad. Estamos hablando de más o menos, si la matemática no me falla, aproximadamente un millón de soles. Quiere decir que en una actividad, llámese pollada bailable, un partido político podría decir que recaudó 1 millón de soles. Y claro, esto es cierto que el cambio que se ha tenido con este tema es que con la reforma del 2017 se generó que haya que identificar de manera expresa a los aportantes, cosa que antes no era obligatoria. Pero eso también es medio difícil, ¿no? Es medio complicado que se pueda cumplir necesariamente,
y parece que el tope que se ha puesto es muy alto, con lo cual ese es uno de los temas que se pensaría que hay que reducir el tope, porque en verdad, si nos ponemos a pensar que un partido puede decir que con una actividad, con gente no plenamente identificada, ganó 1 millón de soles, tenemos probablemente ahí un problema respecto también al tema, al ingreso de fondos o privados, captando al partido, o eventualmente ilícitos también, ¿no? Y luego, otra cuestión que sí quería referirme también tiene que ver al tema del sistema financiero, ¿no? Actualmente solamente se tiene que ingresar por sistema financiero si el aporte es más de una UIT, o sea, más de 4.850 soles, si mal no recuerdo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si aporto 1.000 soles? ¿Qué pasa si hay muchos aportes pequeños? ¿No? No voy a referirme a los términos, pero todos sabemos a qué términos estamos pensando en el marco de las teorías fiscales. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tiene que ser si es solo 4.000 soles? ¿Por qué no si aporto, digamos, si yo puedo utilizar alguna de esas plataformas, tipo Yape, Luquita, Plin, etcétera, para hacer una transferencia hasta de 1 sol? ¿Por qué no puedo también, y salgo identificado como quien hizo la transacción, por qué no puede pasar lo mismo si aún aporta a un partido político para generar transparencia? Porque probablemente lo central, y eso es lo que tal vez sea lo central en esto, aquí también hay un detalle sobre los temas prohibidos, pero yo quería sobre todo referirme, con cargo de volver a esto, algunas cuestiones vinculadas con qué exige la regulación sobre financiamiento de los partidos. Y les exige, evidentemente, transparencia. Les exige, evidentemente, que quien digan que les aportó, les haya aportado realmente. Les exige que respeten todas las normas vinculadas con los topes. Ahí yo creo que hay un par de cosas que hay que tomar en cuenta, y aquí sí vuelvo a lo anterior, que tiene que ver con el hecho de que desde el 2017 también se ha prohibido de manera absoluta aportes anónimos, pero también se ha prohibido de manera absoluta que personas jurídicas, peruanas extranjeras con fines de lucro puedan aportar. Perdón. Y esto, claro, uno diría, bueno, entonces no vamos a tener nuevos casos como el de Odebrecht y toda la red de corrupción que se generó con esto. Bueno, yo contestaría, y esto como una valoración personal, probablemente aún muy preliminar, pero es más una visión de lo que creo que podría pasar, es que en muchos países que esto se ha prohibido, lo que ha sucedido es que en la práctica las empresas dejan de aportar como sociedad anónima XX, sino que comienzan a aportar como fulanito de tal, que finalmente es dueño de la sociedad anónima, fulanito tal 2, que también trabaja en la sociedad anónima, y así, ¿no? Entonces, lo que puede generar es una dilución de los aportes. ¿Y esto hasta qué punto realmente es útil? ¿No me es mejor, un poco en la línea de lo que hablábamos de los partidos, que yo sepa que quien aporta es la empresa, no sé cuánto SA, en vez de pensar que lo hace una persona natural que en la práctica solo está disolviendo o haciendo más pequeños los aportes individuales de quienes integran esta organización o esta empresa? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en México, ¿no? Muchas veces lo que se ha hecho es no aporta la persona jurídica a la empresa, sino que hace un aporte a la persona natural y diluye el tema. Entonces también es algo que hay que pensar sobre la regulación. Además, esta regulación se aprobó, como les digo, en el 2017, con lo cual, en principio, no se ha aplicado de manera tan clara un proceso electoral. Es cierto que hemos tenido uno el año pasado, o este año, pero no ha sido un proceso en el cual, digamos, no ha sido un proceso en el cual todavía ha tenido impacto porque ha sido un proceso congresal, y generalmente y un proceso congresal de 4 meses, con lo cual muy cortito el plazo para hacer campaña, pero pensemos esto de cara al 2021 y a lo que puede pasar en esa elección, que además incluye una elección presidencial. Ahora, aquí les contaba un poquito sobre el financiamiento privado, y yo quería detenerme en los textos aprobados, el texto aprobado y la regulación anterior. Aquí hay un cuadro comparativo, pero hay 2 temas básicos que se han modificado. Básicamente se hace mención expresa a que hay financiamiento público y financiamiento privado. Esto antes, si vemos nuevamente, no lo señalaba expresamente. Lo que decía la norma es que tenía que haber transparencia sobre el origen de los recursos económicos de los partidos políticos, si vemos por aquí, ¿no?
pero no teníamos realmente una regulación que hablara de financiamiento público, de financiamiento privado, de las modalidades de financiamiento. Eso ya está en la norma. Eso que parece poco es importante, porque lo que va a generar es que ya no sea posible, salvo que se haga una reforma de la Constitución, que se pueda eliminar el financiamiento público de los partidos, tanto de directo como indirecto. Pero tal vez lo más importante, pasando ya a lo que dice otros, pero en verdad los otros aquí son lo más importante, no los otros no importantes, es que primero se establece de manera expresa que hay una sanción administrativa, civil o penal por los eventuales incumplimientos o por generar algún tipo de financiamiento ilegal. Eso también es importante porque recordemos que, si bien es cierto, actualmente tenemos una regulación administrativa en las organizaciones políticas que genera que si yo tengo algún tipo de infracción en términos de financiamiento, genero una eventual multa, estas multas no han sido pagadas a la fecha por ninguna organización política, y además resultan probablemente insuficientes porque básicamente o el partido no tiene patrimonio o se niega a pagar. Y la OMPE no tiene una facultad para cobrar esto con el uso de la fuerza, con un embargo, con una facultad coactiva, porque no tiene esa potestad según la ley. Y entonces, y aquí quiero contarles, por ejemplo, que en América del Sur, muchos países tienen sanciones penales para los incumplimientos por financiamiento político. No es que solo el Perú, no es que únicamente nosotros estemos generando ese tipo de regulación, como generó a veces alguna preocupación, y algunos decían que casi estábamos generando pues, un régimen dictatorial bajo la propuesta de la Comisión y que luego acogió el Ejecutivo, pero en verdad se está siguiendo un poco la tendencia que ya existe en países como Chile o Colombia, y que además también responde a nuestra propia coyuntura, porque recordemos nuevamente el impacto que ha tenido el financiamiento de campañas en los casos de corrupción en nuestro país, en la historia reciente. Pero además lo segundo, que es también muy importante en términos de lo que se aprobó, tiene que ver con que solo se autoriza la difusión de propaganda electoral que sea contratada por financiamiento público indirecto. Es decir, un partido ya no puede ir a un canal de televisión y comprar espacio en radio y televisión. Solo lo puede hacer, solo puede comprar ese espacio en radio y televisión el Estado. Y el Estado lo va a distribuir entre los partidos políticos. Eso está en la Constitución, en el artículo 35, luego de lo aprobado en el referéndum. Ahora, en todos estos países que están aquí listados, ya se hace limitación a la contratación de propaganda electoral y que solo la contrata el Estado y no los partidos políticos. Y claro, van a haber probablemente luego muchos debates sobre este tema, va a cuestionarse si efectivamente esto genera de algún modo algún tipo de afectación, pero en general, ¿qué busca esto? Busca democratizar. Miremos, por ejemplo, este es un cuadrito que más o menos resume cuánto gastaban los partidos, sus gastos declarados en radio y televisión. Miremos este porcentaje respecto a sus ingresos, que en el caso de algunos partidos llega incluso al 60 o 70%. Estamos hablando de que un partido político recaudaba fondos básicamente para hacer spots en radio y televisión. Entonces, el partido que tuviera menos recaudación por su propia naturaleza, por sus propias naturaleza de quienes la aporten, etcétera, tendría menos posibilidad de tener visibilidad en la radio y la televisión, que son los medios masivos de mayor llegada a los ciudadanos. Entonces, esto podía afectar su llegada al poder. Estamos generando que quien tuviera más dinero y más recursos pudiera tener más visibilidad y por tanto más posibilidades de ser elegido. La idea entonces de regulaciones como las que se ha aprobado en el artículo 35 es tratar de algún modo de homogeneizar las condiciones de la campaña, o por lo menos tratar de hacerlas algo más parecidas, generar alguna cuestión de equidad. ¿Cuál es el problema? Que de hecho todavía subsiste. Y es que claro, eso está en la Constitución, pero yo les contaba antes de manera muy breve cómo está regulado el financiamiento indirecto de la franja electoral actualmente, y eso no se ha modificado. Uno de los temas importantes que debería modificarse pensando en la elección del próximo año, ojalá del tiempo, es ver si hay que reforzar, o yo pensaría que sí, reforzar la franja electoral pensando en una elección congresal y presidencial, sobre todo en el 2021, en la cual solo tendremos franja, es decir,
ningún partido, reitero, podrá ir a comprar espacio de radio y televisión. Bajo esa lógica, deberíamos o debería tratarse eventualmente de reforzar todo este marco normativo específicamente en las normas. Bueno, básicamente la ley de organizaciones políticas y todo el articulado sobre el tema. Ahora, bueno, y aquí también les contaba esto con el otro tema, quienes más tienen sanciones, delitos de financiamiento ilícito en diferentes países de Europa y también de América Latina. Ahora, ya de esto hablábamos un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué exige la regulación sobre financiamiento a los partidos? Debería exigirles de plano, como decíamos, transparencia, pero también debería exigirles tener claros dos posibles cooptaciones, de los intereses privados por un lado y del financiamiento ilícito por otro. Los partidos políticos no deberían actuar como que no se dan cuenta de que esto puede pasar. No solo, imaginemos que todos los casos que están en investigación terminan generando inocencia o terminan generando que no había ninguna cuestión ilícita. Sí es cierto de que han habido aportes privados muy importantes para partidos políticos que se han hecho públicos, aportes del año 2016 que se han hecho públicos en el 2019, en el 2020. Entonces, estamos hablando de personas, de empresas que hacen estos aportes pensando probablemente en algún tipo de beneficio que pudiera generar la elección de esta propia persona. ¿Está mal necesariamente eso? Probablemente no está mal que las empresas decidan apoyar un proyecto político que ellos consideren mejor que el otro. Lo que tal vez está mal es que eso se haga pues casi a escondidas, como que fuera un delito. Y es cierto que tiene que ver con que hay un desprestigio de la clase política, con que los partidos, con que las empresas tienen miedo de una eventual, digamos, represalia del otro que finalmente resulte ganador. Tenemos casos también sobre esto en el marco de los casos de anticorrupción, de los casos de corrupción ahora en trámite. Pero lo que sí es cierto es que eso debería ser más transparente para evitar que esos intereses privados o que estos intereses ilícitos ya abiertamente coopten también a los partidos, porque esto sí también estaría afectando su rol constitucional. O sea, un partido tendría que tener finanzas, digamos, transparentes, porque eso le permitiría también de algún modo poder ser coherentes con sus principios y sus planteamientos que tendrían que estar vinculados con el interés público. Si más bien tenemos intereses privados como lo que prima, porque son quienes me aportaron a la campaña, entonces tenemos serios problemas sobre el rol que realmente están cumpliendo los partidos en un escenario constitucional. Ahora, una cuestión que creo que vale la pena también pensar o tomar en cuenta es cuál es la función constitucional de los partidos políticos en tiempos de crisis, ¿no? Y aquí quiero referirme a dos crisis, ¿no? La crisis política, pero también la crisis sanitaria. Si tuviéramos que identificar algunos momentos de crisis política, yo ahí puse algunos que tienen que ver con la renuncia propiamente del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que elegido en el 2016, el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el presidente Vizcarra y eventualmente la disolución del Congreso como momentos de crisis política evidente en la historia de nuestro país. La pregunta que uno tiene que hacerse, creo, es ¿cuál fue el rol de los partidos en ese momento de crisis política? Los partidos estuvieron a la altura de los retos que se plantearon en ese contexto, y yo aquí no quiero, evidentemente, yo tengo por supuesto una opción sobre quién actuó en el marco constitucional y quién no lo hizo, pero no quiero referirme necesariamente a eso únicamente. Yo sé que probablemente quienes nos escuchan, algunos tienen una opinión sobre que la disolución fue constitucional, algunos otros que no. El tribunal ya de algún modo se pronunció sobre este debate, pero sin duda todos tenemos el derecho de considerar que se actuó no correctamente. Pero el tema más que la postura que finalmente se adoptó, que puede ser una o la otra, creo que tiene que ver con cuál fue el rol sostenido de los partidos en el marco de toda esta crisis. ¿Fue un rol constructivo? ¿Fue un rol que permitió que sean estos que agregan valor agregado que decíamos para canalizar demanda ciudadana? ¿O fue muchas veces, o aparentemente era partidos que buscaban un beneficio específico, individual, directo? ¿Estaban construyendo instituciones cuando tomaban decisiones o estaban construyendo proyectos personales o muy individuales?
yo creo que lo que nosotros como electores podemos exigir a los partidos en diferentes momentos y espacios es que por lo menos mantengan una cierta coherencia con sus principios y que además traten de generar algún tipo de rol, digamos, constructivo en medio de estas crisis, ¿no? Me parece absolutamente legítimo que un partido pueda decidir estar de un lado u otro, ¿no? Creo que eso no es per se malo. Lo que podría ser malo es que estando en este lado 2 o uno, no genere una posibilidad de diálogo o intercambio de opiniones, ¿no? Como creo que se generó además, me parece en algún punto ya desde los dos lados, de algún modo, con la falta de debate entre ambos espacios, pero también sabiendo que había llegado a un punto en que creo que el diálogo era bastante difícil por diversas cosas que habían pasado en el interín y creo que más o menos todos las hemos ido identificando. Ahora, creo sin embargo que ahí también hay una agenda, hay un tema pendiente para los partidos, que es identificar cuál es su rol en tiempos de una crisis, si generan un rol proactivo para la mejora del país, finalmente, al margen de la posición que se adopte, o más bien generan un rol que está vinculado con intereses personales o privados, que no debería ser la idea para alguien que nuevamente en el futuro pretende dirigir el país, pensando que ser gobierno, o pretende ser oposición, o pretende, digamos, diferentes roles hacia el futuro, ¿no? Cuánto el cálculo político, que es necesario, inevitable, tampoco hay que ser inocentes y creer que esto no existe, pero sí es cierto que debería por lo menos ser coherente con el proyecto político del partido como colectivo, porque eso generaría que cumpla una de las funciones de las que hablábamos al hablar del artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas y al hablar un poco del rol que se atribuye tradicionalmente a los partidos. Pero además, hay que pensar en los datos de hoy, cifras, por supuesto, muy lamentables de fallecidos y contagiados, pero que el COVID-19, este virus terrible, esta pandemia, también nos hace pensar cuál debe ser el rol de los partidos en tiempos de crisis, no crisis política, que ya, bueno, sino crisis sanitaria, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol que asume un partido en este contexto? Debe ser un rol de oposición, debe ser un rol de apoyo, debe ser un rol de apoyo crítico. Creo que, digamos, esperar un apoyo acrítico de un partido también sería que vaya en contra de su función constitucional, ¿no? Los partidos tienen y deben generar apoyos a las iniciativas institucionales, pero también generar, pues evidentemente, críticas y cuestionamientos cuando esto se amerite. Pero nuevamente, creo que el rol principal tiene que ser pensando en el fortalecimiento institucional y en el beneficio del país y no en proyectos individuales. Y aquí yo quiero referirme, para cerrar, creo que ya estoy más o menos en el tiempo, para cerrar con un par de cosas que me parecen centrales, ¿no? Y tal vez analizar un poco en el marco de todo lo que hemos visto, tanto en el tiempo de crisis, pero tal vez también de manera general, el rol de los partidos y el Congreso, ¿no? Es cierto de que en principio uno debería decir, pero por supuesto que su relación pues es inevitable, porque son los partidos los que están en el Congreso. Y yo diría sí y no, ¿no? Porque muchas veces los partidos y los grupos parlamentarios son realidades casi totalmente independientes. En estricto, lo que debería pasar es que un partido y un grupo parlamentario deberían actuar siempre coordinadamente. Pero estamos viendo múltiples oportunidades, partidos que se desmarcan de la función de sus congresistas, aunque también vemos líderes partidarios que sí están completamente a favor de lo que hacen sus congresistas. Entonces, tal vez una de las cuestiones que habría que pensar es cuál es realmente la relación que existe entre un partido y su grupo parlamentario y quienes están en el Congreso, y que debería ser, creo yo, inescindible y por supuesto coherente, ¿no? Muchas veces no es así, y sobre todo no es así en tiempos de crisis, ¿no? Porque en tiempos de crisis, las congresistas individuales, sobre todo, muchas veces dejan de pensar en la agenda partidaria y piensan en la agenda individual, con excepciones, por supuesto, como toda afirmación, pero eso puede suceder. Entonces, una de las cuestiones que tal vez habría que repensar, nuevamente, para tiempos de crisis, pero también para tiempos de manera general, es la relación entre partidos y Congreso como un espacio, el Congreso articulador también de políticas. Es decir, si un partido tenía esta función de intermediario
que agregaba valor y eventualmente canalizaba que se aprobaran políticas públicas, qué mejor lugar que ese que dos, ¿no? El gobierno, si eres partido gobierno, o el Congreso, si eres uno de los partidos que está en el Congreso. Y puedes generar a consensos que lleguen a mayorías, que hagan que las políticas públicas que responden a estas demandas ciudadanas se den. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que este rol intermediario tiene que también evaluar o no perder de vista lo que está vinculado con los electores, pero los electores pensando en procesos electorales también. Y aquí quiero referirme a cuestionamientos que se hacen en el actual Congreso sobre las medidas que está tomando. Yo no quisiera ingresar a calificar de manera específica las leyes que aprobó el Congreso, creo que hay diversas leyes con diferentes perspectivas, pero sí creo que es importante que el Congreso, los partidos, ¿no? Entiendan, o los partidos en el Congreso a tal caso, entiendan que es cierto que se busca medidas a favor de los electores, pero hay que pensar en los electores no solamente para el 2020 o para el 2021, que es la elección, sino también pensando en el largo plazo. Y esto tal vez también aplica para eventualmente, por supuesto, el gobierno, sin perjuicio que ese es un gobierno atípico, porque es un gobierno sin partido y sin bancada, y esto también genera dificultades en cómo funcionan. En principio, digamos, en un sistema político más representativo, lo que debería pasar es que una persona que no tiene partido probablemente no debería estar en el gobierno, pero bueno, eso es lo que sucede en espacios como el nuestro, en el cual los independientes son los que prevalecen y no tenemos, y tenemos más bien estas coaliciones de independientes más que estos espacios partidarios con intereses colectivos. Entonces, aquí lo interesante sería pensar cuál es la relación que tiene el Congreso pensando en sus derechos y sus necesidades, pero no solo pensando en las agendas inmediatas, sino pensando en las agendas a largo plazo, y tal vez eso es algo que muchos le critican hoy a este Congreso y que habría que pensar en qué términos se está manejando, ¿no? Y entonces, esto hemos acabado, pero yo lo que pensaría, no sé si me ven, un minutito. ¿Me escucha? Sí, profesor. Sí, doctora. Hola. Y no sé qué pasó, que un segundito. A ver, sí, estamos, creo. A ver, les decía, Sí, ahora sí. como reflexión un poco gracias, como reflexión de todo lo que les contaba, yo lo que pensaría es que tenemos que pensar los roles, como les decía al inicio, de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, aun cuando aquí me he referido sobre todo al tema más de partidos políticos, porque, y aquí hago el pie de página, la realidad de los movimientos regionales tiene sus peculiaridades que también requerirían toda una valoración independiente, pero lo importante sería pensar que los partidos políticos tienen una función, sí, pero es una función que no debe limitarse pues al artículo 35 de la Constitución en el caso peruano, ¿no? Debe ser una función que debe pensar en los diferentes momentos en que los partidos tienen un rol, en tiempo ordinario, en elecciones y sobre todo en tiempos de crisis, y deben tener este rol probablemente articulador, pero incluso más allá, ¿no? Porque su rol tendría que ser tratar de contribuir a la adopción de políticas públicas, y en esa línea el rol del Congreso es central, y es por eso que la relación entre Congreso y partidos políticos también es muy importante. Sin duda, además, para que un partido político realmente cumpla con esta función requerida, es necesario que, primero, como desde la perspectiva de quien diseña las políticas públicas, es decir, desde quien diseña la regulación, se piense muy bien en quiénes pueden ser partidos, por supuesto, primero, y aquí hablábamos del requisito de afiliación, hablábamos de cuestiones vinculadas con el control democrático, pero además también es importante que pensemos luego qué exigencias le damos a este partido en términos de su funcionamiento, del financiamiento, de la democracia interna, porque todas esas actitudes, esas acciones al final repercuten en dar más o menos legitimidad al sistema político como todo. Y en último término, el rol que un partido desempeñe bien o mal también tiene que ver con la forma en que funciona la democracia y por tanto que funciona el Estado constitucional que buscamos mantener. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.
Profesora, le agradezco en nombre del taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la excelente exposición. Ahora paso a leer las preguntas que nos han dejado en la transmisión en vivo. Perfecto. Una de las preguntas la realiza Maite Pamela Chumberiza y menciona: ¿hasta dónde llega la función de fiscalización de los congresistas elegidos en un contexto de crisis sanitaria como en el que vivimos? De repente me pueden dar todas las preguntas y las contesto de manera global. Estoy tomando nota, ¿te parece? ¿Les parece? Ya, está bien, profesor. La otra pregunta la realiza José Luis Silvestre. Él menciona y dice: profesora, a pesar del esfuerzo en la regulación, ¿cómo afrontar un sistema político electoral con la desidia, desconfianza y apatía de la población de involucrarse en los proyectos políticos? Y del mismo señor es otra pregunta: ¿cómo los ciudadanos podemos participar en los procesos electorales si es que quienes eligen a los candidatos son los propios dirigentes del partido y se requieren un mínimo de años de militancia? ¿Cómo queda nuestro derecho fundamental a la participación política? Perfecto. ¿Alguna más? Y ninguna, profesora, son esas nada más que tenemos. Gracias. A ver, empiezo tal vez con las dos últimas primero, que son un poquito más generales, y de hecho, sobre todo la primera que hace José Luis es una pregunta compleja, porque es sin duda parte del diagnóstico que también se hace en el informe que yo había compartido con ustedes, y que es realmente parte del diagnóstico que hacen muchos especialistas en el tema, ¿no? Lamentablemente hay una falta de legitimidad de la política en este momento en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el continente, y me atrevería a decir que hasta en el mundo. Y claro, en general la visión que hay de la política es de una visión negativa. Y es cierto que esto dificulta que se pueda participar en política, porque claro, si yo tengo una visión negativa, ¿cómo voy a participar en política? Y claro, yo cuando pienso en este tema, creo que esto es como, valga el coloquialismo, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es el primero, la legitimidad del sistema político o participar en el sistema político? Y yo creo que hay mucha gente que se da cuenta de que hay que participar en el sistema político independientemente de que esta legitimidad no se genere todavía. Porque justamente que mejores personas entren al sistema político va a producir, va a generar que haya más legitimidad en este sistema, valga la redundancia en este caso. En esa línea, entonces, es cierto, no podría yo negar que hay desidia y apatía de la población, pero creo que va a ser labor un poco, no solo de quienes vemos este tema de manera más académica, sino también de quienes tengamos un compromiso con nuestro país de comenzar a pensar que la política no puede ser este saber ajeno, no puede ser este saber ajeno a nosotros, porque nuevamente con otro coloquialismo los vacíos se llenan, ¿no? Y entonces si no participa en la mejor población en política, en la práctica lo que estamos haciendo es dejar el espacio para que población de repente no tan, ¿cómo decirlo de manera delicada?, no tan comprometida con el país ni con el interés público, participe, ¿no? Entonces, es evidentemente cierto de que esto requiere, por supuesto, un cambio, y ahí algo que siempre volvemos el tema educativo, la formación ciudadana, y creo que también darse cuenta que quienes tenemos una serie de privilegios porque hemos estudiado en universidades, porque tenemos mayor información, porque tenemos la posibilidad de acceder a más datos, deberíamos también darnos cuenta de que la política es también algo en que en algún momento de la vida hay que pensar, porque de lo contrario estamos dejando nuevamente el espacio a personas probablemente o no tan preparadas, lamentablemente, o no tan representativas. Yo reitero, no creo que la formación e instrucción sea un requisito indispensable, creo que hay gente mucho más representativa que otras, a pesar de no tener gran formación en términos académicos. Creo tampoco que la ausencia de instrucción no genera que necesariamente haya más o menos honestidad, no están vinculadas. Pero sí, esa es una pregunta compleja, porque
no se puede negar la desidia de la población sobre el tema político. Y ojo que hay estudios bien interesantes, por ejemplo, de varios pensadores, incluso algunos recientes, de hace un par de años, que establecen que esto es algo que se incrementa sobre todo en las poblaciones más jóvenes, en las nuevas generaciones, ¿no? Pero también es cierto, y esto creo que es algo en realidad positivo, si vemos, o sea, digamos, es lamentable la violencia actualmente que hay en Estados Unidos, pero se entiende perfectamente en el marco de demandas ciudadanas que no han sido atendidas, pensando en la discriminación que viven todos los días muchas personas afroamericanas en ese país, y que viven muchas personas también en este país, ¿no? Entonces, cuando vemos que personas de diferente formación, raza, edad, nivel socioeconómico salen a protestar por algo en común, quiero pensar que no está perdida la posibilidad de que la gente entienda que la participación es indispensable, y no solo la participación en una marcha, sino la participación en política. Ahora, en relación con la segunda pregunta que también hace José Luis, que tiene que ver que cómo los ciudadanos pueden participar en procesos electorales, esto es una opción, ¿no?, que ha tomado la legislación peruana, en la cual hay que participar a través de un partido político. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando generamos mejor democracia interna, la participación de, digamos, el margen de acción de los dirigentes se vuelve menor, ¿no? Porque si nosotros decimos que sean designados a dedo, pues obviamente sabemos que los dirigentes van a designar probablemente a sus amigos o a las personas que sean sus simpatizantes más cercanos. Cuando generamos la posibilidad de participación ciudadana, la posibilidad de participación, incluso si no fuera ciudadana, pero por lo menos de más afiliados, que tengan una posibilidad, una injerencia posible en este proceso, hay mayor posibilidad ciudadana de participar. Ahora, la antigüedad de militancia tenía que ver con la idea de consolidar partidos, ¿no? Porque esta es parte de la agenda actualmente. Pero digamos, hay que recordar que México, luego de que salió del PRI y comenzó a consolidar su sistema de partidos, pensó en una candidatura independiente. Habría que ver si que el Perú en algún momento vamos a pensar en eso también, o seguimos con el esquema de partidos, pero con partidos que sean más democráticos y más horizontales y permitan mayor participación ciudadana. Y en relación con lo otro que plantea Maite, que es el tema de la fiscalización, aquí yo, digamos, no creo que esté bien limitar la posibilidad de fiscalización de los congresistas, pero también creo que hay que ser a cierto punto razonables con este rol, ¿no? En el sentido de que esta fiscalización no debería limitarse a mandar 300 pedidos de información a un sector específico. Yo personalmente creo que los congresistas tienen todo el derecho de fiscalizar y pedir información y pedir datos, pero también tienen que entender que en el marco de una pandemia me parece que las autoridades gubernamentales tienen que ejecutar y hacer, y a veces esto dificulta contestar estos pedidos de información. Por eso, un mecanismo que es importante y que sin duda se promueve, creo, de varios espacios, es que los ministros, por ejemplo, asistan a las sesiones del Congreso, porque así pueden dar un poco cuenta de todo, de algún modo contestan de manera global las preguntas, y lo que no contestan lo contestan por escrito, y tal vez eso es una manera más eficiente de uso del tiempo para que no estén pues tantas horas contestando pedidos de información por escrito, que a veces, por lo menos de la información que yo tengo, puede ser muy difícil, ¿no? Pero no creo que de plano haya que decir, no pueden fiscalizar durante la pandemia, creo que eso también sería errado. Creo que el Congreso, y esto tal vez valga también la pena de decirlo, creo que no lo dije antes, los congresos son necesarios, ¿no? Al margen de que nos parezca bien o mal su rol actualmente en la crisis sanitaria, o nos pareció en la crisis política, es importante que un congreso exista. Y en este momento el Congreso tiene que seguir en funciones. Recuerdan al inicio cuando se instaló que parecía que no iban a poder funcionar por los contagios, y entonces decían ya no va a haber Congreso, ¿cómo se va? Esto no debería pasar, ¿no? El Congreso felizmente encontró un mecanismo para funcionar de manera virtual. Con todo lo que uno puede estar más a favor o en contra de lo que ellos están decidiendo, es importante que haya una instancia de debate, decisora, que dé leyes, que actúe al margen del Ejecutivo, genera contrapesos, es parte del sistema democrático. Y lo digo esto además trabajando, yo creo que no lo he dicho antes, trabajando yo en el Poder Ejecutivo. Me parece que igual es importante que el Congreso exista y que el Congreso genere estos contrapesos que hacen que nuestro sistema político y democrático funcione adecuadamente. Profesora, hay dos preguntas más en la transmisión, ¿se podría? ¿Sí? Sí, cuénteme, claro. Ya, la primera es de Miguel Ángel Salazar. Él pregunta, ¿les gustará la modalidad abierta a los partidos locales? Y la otra es de Kelly Morillas Bogado, que dice,
¿cuál debería ser el mejor escenario para llevar a cabo las elecciones 2021? Empiezo por la democracia interna. A ver, no me queda muy claro exactamente a qué nos estamos refiriendo, pero entiendo que la idea es pensar en las modalidades de elección pensando en las organizaciones políticas locales. Ojo que ya no hay organizaciones políticas locales. Desde la última modificación solo hay movimientos regionales específicamente y partidos políticos. Lo que sí es cierto es que en general los partidos, quitámosle el apelativo de locales, tienen sus opiniones diferentes sobre la elección, la modalidad abierta, ¿no? Algunos están a favor, los menos, y la mayor parte creen que esa es una decisión partidaria que debe tomarse con una modalidad cerrada, es decir, solo afiliados, ¿no? Esa es un poco la realidad de los partidos actualmente, y es probablemente la orientación que tenga la reforma, pero además en el contexto actual, sobre todo pensando en la pandemia, que podría dificultar la modalidad abierta también. Ahora, lo que me pregunta Kelly es interesante, pensando en la elección del 21, porque, claro, ¿cuál es el mejor escenario para el 21? Que no haya COVID-19 sería el mejor escenario, si me preguntan, si me lo preguntan así abiertamente. Claro, el mejor escenario sería que ya no haya pandemia, que ya no tengamos el peligro de contagio de COVID, y entonces la elección se pueda desarrollar normalmente. Esto parece muy improbable, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos estudios para los temas de las vacunas, incluso uno aquí en el Perú que se está llevando a cabo con bastante éxito, los procesos para una aprobación de una vacuna son largos, y luego además para inmunizar a la mayor cantidad de gente también es largo. Entonces, yo veo bastante improbable que hacia abril 2021 podamos tener el nivel de desarrollo de la vacuna y de inmunización que permita que efectivamente no haya, que la elección se dé sin pandemia. En esa línea, creo que hay que prepararnos en realidad más que para el mejor, para el peor escenario, ¿no? Para el escenario en el cual haya pandemia y haya que generar mecanismos alternativos para votar. Habría que evaluar primero con la OMPE cuál es su posibilidad real sobre voto electrónico no presencial en una elección, como en una elección general, y si dicen que no hay posibilidad, hay que pensar en otras alternativas, ¿no? Y las alternativas pueden venir desde hacer la elección en 3 días diferentes, como, o 4 o 5, no lo sé, dependiendo de la cantidad de electores y lo que se decida, pero digamos en días diferenciados. Puede venir desde atrasar la elección, como algunos están planteando, que tener en cuenta que en la Constitución solo está la fecha de asunción del cargo del presidente, que sería en el mes de julio, el 28 de julio, y bueno, el Congreso también el 26, porque se instalan 2 días antes. Pero no dice expresamente en la Constitución que la elección tiene que ser en abril. Sí dice que tiene que haber una segunda vuelta. Ahí, bueno, ustedes habrán escuchado que personas como Fernando Tuesta plantean la eliminación de la segunda vuelta. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Creo que podría ser difícil en un esquema tan fragmentado como el peruano, y además en el sentido de que, digamos, más o menos muchos partidos consiguen un 30 o 40% en una primera vuelta. ¿Cuál es la legitimidad de alguien para ser gobernante con ese porcentaje? Para mí es discutible que esa sea la solución, pero sí creo que habría que analizar qué puede ser. Nuevamente, mover la fecha de la elección, tanto primera como segunda vuelta, hacerla en diferentes días, generar otra regulación sobre, ya no puede ser en colegios, aulas cerradas, ¿no? Porque si la idea es, si las máximas son una ventilar, unos espacios cerrados, una aula cerrada no permitiría esto, ¿no? Entonces, tenemos que pensar la elección, o sea, yo sé que los organismos electorales están trabajando en eso, están trabajando en pensar todas las aristas, ellos que además conocen, hay destacados profesionales que están trabajando en pensarse la elección para justamente poder identificar qué es, preparándose, por supuesto, más que para el mejor, para el peor escenario, porque es tal vez el que puede generar más problemas. Pero la idea, entiendo, de parte de todos ellos, y creo que de parte de todos los que creemos en el sistema democrático, es que la elección se haga de todos modos el próximo año, para que haya una renovación de autoridades para el 2021. Con eso ya yo estaría con las preguntas. Gracias, profesora. De nuevo le reitero el agradecimiento en parte del taller de Derecho Constitucional. Gracias. Muchas gracias también a ustedes, ha sido muy interesante estar en este espacio, y espero poder estar con ustedes en próximas ocasiones. Un saludo para todos y saludos a quienes nos siguen vía Facebook.
Creo que sigue transmitiendo, así que a ver si me despido. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Luego.